Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica. Yo soy Dariela y el Oscar, mi esposo. Hola. Y hoy vamos a dibujar. ¿Y por qué él está hoy aquí con nosotros? Pues porque mi objetivo hoy va a ser demostrarles, o quizás no, que puedes dibujar en Illustrator sin saber dibujar. ¿Y cómo? Con figuras geométricas que fácilmente se pueden hacer aquí. Y aparte, me parece genial que aprendan a utilizar sus propios dibujos para su marca porque el copyright está por todas partes. A ver, él no tiene mucha idea de este programa. Lo utilizó una vez y lo dejó de practicar. ¿Te acuerdas? Hice como 5 dibujos, ¿Y todavía te acuerdas cómo lo hiciste? más o menos. Bueno, él tiene más o menos conocimiento, pero no sabe lo que vamos a hacer hoy porque es distinto a lo que él hacía. Así que empecemos. Bien, Oscar me dijo explícitamente que quería dibujar a Jimmy de Better Call Saul. Así que le hice aquí unos dibujos para que él pueda guiarse y una referencia de fotografía del personaje. Ya saben que yo recomiendo siempre tener referencias cuando vayan a dibujar. ¿Cómo lo quieres dibujar? Así. Así, como está aquí. Ok. Primero arrastras con el espacio activado y lo mueves con el mouse. Y empiezas a hacer figuras. Aquí tienes los diferentes que hay, que están círculo, cuadrado, polígono, estrella y todo lo demás. Si le das presionado puedes cambiarlo y lo sueltas donde lo quieres. Te voy a dejar aquí el... ¿Qué se puede? Pero yo no sé dibujar si no tengo una base. Exacto, empiezas haciendo un círculo. Aquí te lo tengo puesto. Pues lo único que tienes que hacer es arrastrarlo, darle clic y arrastrar manteniéndolo sostenido. Y con Alt, no, perdón, con Shift te va a salir un círculo perfecto. Pero si quitas el Shift, puedes hacer el círculo como tú quieras. Control Z para borrar. Para colocar el color, vas a seleccionar el círculo y con esta herramienta de cuentagotas vas a seleccionar un color. Aquí puedes seleccionar estos dos o este directamente, que es como que para que sea el color que es. ¿Ya? Hazlo pues, desde el inicio. Si quieres modificar el círculo, mira lo que puedes hacer. Con esta herramienta, esta flechita, puedes seleccionar los puntos que se llaman nodos y moverlos a tu conveniencia. Para que te salgan derechitos, puedes darle a la tecla Shift y te sale, y no se sale de esta línea, sino que va a ser recta. Otra forma que puedes hacer para hacer figuras que no están ahí es con esa, exactamente con ese, con el pincel. Ok, le das, no, a ver, le vas a dar solamente un punto y luego otro, pero a este lo vas a mantener presionado y arrastrar hasta que te salga así, lo que tú quieras. Para quitar eso, simplemente presionas otra herramienta por aquí para que se quite. Esa no, porque esa es de la misma. Puede ser este o este. Cuando son líneas así, lo que vas a hacer es darle aquí, ¿verdad? Vas a seleccionar la línea que hiciste. Exacto. Y aquí, como puedes ver, puedes cambiar el color. Pero no en este, sino en la línea, porque no es un relleno. No estás haciendo un relleno, sino que estás haciendo una línea. No, tienes que cambiarlo. Darle aquí. Exacto, y ponérselo de otro color. Pero espera, control Z. Mira, vas a darle clic aquí
para que se active este lado, o sea, la línea. Y aquí es donde puedes cambiarle el color dándole aquí, donde dice colores en inglés. Ajá. Selecciona un color. Y para aumentarle la línea, porque no se ve, le das aquí. Stroke. No, aquí, en la flechita de arriba. Ajá, ok. Listo. Pero no se ve. Tienes que ponerle otro color. Un negro o algo así. Bueno, perfecto, ese. Ahí por ahí estaba otra línea. Ajá. Tienes que quitarle el color de relleno que está aquí. Simplemente le das y le das a esta X. Le vuelves a poner del color de la línea. Y el mismo procedimiento. Ajá, exactamente, lo puedes mover. ¿Cómo vas a hacer los ojos? Con un círculo. Bien. Si tú quieres hacer un círculo de la misma forma, mira lo que puedes hacer. Exactamente, con eso le vas a dar con Alt, Alt solamente, lo mantienes presionado y lo arrastras hacia el otro lugar. Si quieres que te salga de derecho, vas a presionar Alt y Shift para que te salga en la misma línea. Si quieres borrarlo para que veas cómo es. Simplemente del, lo presionas y le das borrar ya. En la tecla del, aquí. Ok, seleccionalo, Shift Alt y lo mueves. ¿Viste cómo sale en la misma línea? Ok. Aquí tenemos un inconveniente porque se pone hacia adelante del ojo. Entonces por eso lo que tienes que hacer es Llevarlo para atrás. exactamente aquí, la range, no sé cómo se dice, y luego exactamente así. ¿Cómo lo volteo? ¿Cómo volteas qué? Para que quede ¿Qué? así como este, que está al revés. ¿Qué cosa? Ah, no, que no tiene. No está igual. Para hacer ese método, yo lo que hago es esto, mira. Tiene que sobresalir de esta figura, por lo que yo lo selecciono con esta herramienta, lo pongo más grande. ¿Ya? Así. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar los espacios que restan. Entonces yo agarro este, control C, control shift B, para pegar en el mismo lugar. Y luego selecciono el de arriba y ese círculo y me voy al busca trazos que está aquí y le doy dividir. Ya cuando está dividido le doy clic derecho, desagrupar, y aquí ya puedo eliminar lo que se sale. Elimino esto que no queremos y este simplemente le cambiamos el color haciendo así. Ahí está mirando como hacia arriba. Si lo quieres duplicar, ya sabes, lo seleccionas los dos y lo pasas al otro lado. Así que tienes que borrar estos dos. Ese, y con el chip presionado puedes seleccionar varios. Exacto, ahí lo borras. Ahí seleccionas los dos con chip y lo arrastras con Alt, Shift en la misma línea y ahí lo pasas al otro lado. Exactamente, y ahí lo puedes mover, lo puedes cambiar con esta herramienta, la volteas desde las esquinas y ya. Para voltearlo de una forma fácil es darle clic derecho, después aquí en Transform, luego Reflect, y ahí lo va a cambiar en forma horizontal o vertical. Tú lo vas a cambiar en forma vertical. Ok, seleccionalo. Aquí hay varias formas de estilos de línea. Puedes probar con algunos. Exactamente.
¿Así? Listo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me gusta bastante. ¿Te resultó difícil o fácil? Muy fácil. ¿Lo volverías a hacer? Haría... Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Al parecer sí es fácil aprender aquí a dibujar sin saber dibujar. Así Es que lo dice el que no sabe dibujar. Si quieren otro tutorial, estén pendientes porque yo voy a hacer muchos. Y nos vemos en la próxima. Chai. 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 Bye. Te marches de aquí. Donde vayas. Sin ti no puedo estar. Donde vayas. Te necesito aquí.